Ajá, perfecto. Y creo que podemos empezar, Edu, ¿ah? Porque ya tenemos un buen número de personas Estamos. conectadas. Ya, Sí, Pati, buenísimo. dale, dale. Hola a todos y a todas, la verdad que gracias por acompañarnos ahora. Les hago un pedido especial desde el comienzo, sí, con mucho cariño también, es que por favor pregunten, si pueden también comenten, ayúdenos un montón a reflexionar sobre lo que vamos a hablar ahora, que es un tema tan lindo que es feedback y confianza, ¿no? Cómo generarla, cómo cuidarla y cómo esto puede impactar en una mejor competencia conversacional con nuestros equipos. Entonces, por favor, ahí yo les leo por el chat. Ahí, buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha correctamente? Gracias por unirse ahí, está comentando, por favor, ahí conversamos por acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar con este webinar que trata sobre feedback. Súper importante, como, no sé, gran paraguas, digamos, de lo que vamos a hablar ahora, es entender un poco cómo el modelo Workplace to Work entra en esta mirada sobre el feedback. ¿Ok? Acá estamos viendo una simplificación del modelo Workplace to Work, como que una mirada panorámica, así, nuestro modelo. Muchos de ustedes de repente ya lo conocen si es que trabajan con nosotros, sus estudios de clima, de repente otros no. Un poco para ponerlo en contexto. Este modelo que tenemos desde Workplace to Work tiene que ver con confianza. Y esta confianza se apoya en los valores de la organización, de las personas que trabajan en la organización, evidentemente, porque los valores de la organización no son como que algo gaseoso, ¿no? Cada persona que con su cultura familiar, con sus experiencias de vida, sesgos, etcétera, tiene un set de valores que los lleva al día a día, a la interacción con otras personas. Y obviamente los líderes también son los que hacen esto más, de repente, más visible para todos en la organización. Tanto el liderazgo como las personas que trabajan en la organización interactuamos a través de estos valores, estas conductas asociadas a estos valores, y generamos un clima de mayor o menor confianza. ¿Y qué cosa tiene que ver esto con el feedback, de lo que vamos a hablar ahora? Un montón, porque así como el modelo de Workplace to Work lo que busca es maximizar el potencial de las personas, es decir, no solamente estar viendo lo que las personas han logrado en el pasado, de repente, cómo se llama su historial o un poco las experiencias que he tenido pasadas yo con las personas, o lo que han estado haciendo, sino sobre todo mirar y decir qué cosa tú no estás viendo de ti, qué cosa de repente, cómo se llama yo puedo ver de ti, te puedo compartir. Y no solamente el líder, el colaborador, sino que eso es también algo, un hito importante de empezar como que a diluir en las organizaciones. Si bien normalmente el rol del feedback lo tiene el líder hacia sus reportes directos, no es algo exclusivo de arriba hacia abajo. Tú también le puedes dar feedback a tu líder y le puedes dar feedback también a tus pares. Inclusive alguien que no trabaja contigo en tu misma área también te puede dar feedback. Siempre y cuando en la organización se genere esta dinámica de querernos escuchar entre nosotros. Hay organizaciones que lo tienen mucho más desarrollado y de repente tienen diferentes plataformas que permiten este feedback, digamos, que venga multidireccional, ¿no? Que venga de diferentes sentidos de la organización, y otras que de repente lo tienen en forma más vertical. Eh, pero siempre es válido que la cultura de la organización también se pregunte de qué manera entre nosotros, colaborativamente, conversando entre nosotros, estamos logrando maximizar nuestro potencial, lograr cosas diferentes, reaprender, aprender del error, compartir las buenas conductas, etcétera, ¿no? Entonces, en eso tiene mucho alineamiento el modelo Workplace to Work, que busca esta maximización del potencial humano. Muy similar a cómo es un proceso de coaching también, que también se está viendo el potencial de las personas. Un poco las consecuencias de esto es obviamente la organización más ágil, más adaptable y obviamente el negocio más cuidado, pues, ¿no? Me encantaría que puedan responder una pregunta asociada justamente a esta maximización del potencial humano que estamos hablando, que una de las conversaciones más lindas que podemos tener es la retroalimentación o el feedback. Entonces, solamente para tener una idea de cómo lo ven ustedes también, ¿qué proporción de nuestro potencial ustedes consideran que nosotros solemos expresar? Es decir, vamos a trabajar todos los días y llevamos el 90% de nuestro potencial, ¿cómo se llama 70%, el 100%. No sé si por el chat puedan ir lanzando un número. ¿Qué porcentaje creen que sea? ¿50, 60, 70, 80, 90?
¿Quién da más, quién da menos? No sé si me pueden ayudar ahí a estimar un número de qué tanto de nuestro potencial solemos expresar, en este caso, en un ambiente de trabajo. Ahí está, Mariana, gracias, puso 30%, 60%, un poquito más buena gente este porcentaje de Danieli. ¿Quién da más, quién da menos? 50, Jenny. No pasamos todavía del 70, ¿no? A ver, 30, 60, 50. No veo mucho optimismo. Acá nadie ha puesto 100 todavía. Ok, 60, 50. De hasta ahorita de lo que vamos viendo al menos, ninguno ha puesto obviamente un 100%, ¿no? Y eso de repente ahí salen las preguntas, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? 80% Ana María. Este tema fue estudiado por una compañía dedicada a hacer coaching, que es una de las primeras que fundó el coaching basado en el desempeño y en el rendimiento. Es decir, se puede decir que era una de las creadoras del coaching basado en el rendimiento y desempeño. Y esta organización lo que se dio cuenta es que las personas normalmente, bueno, los cálculos que ellos realizaron, solamente llegan a expresar el 40%, el 40% de tu potencial. Lo que es algo bastante duro, pues, porque ahí Germán dice pueden variar entre 70 y 80%. Ok, válido, de repente a nivel de algunos perfiles puede ser, pero viéndolo a nivel global, es todavía bastante grande el porcentaje que nosotros no mostramos en el trabajo o en ambientes de colaboración por un obstáculo que muchas veces no viene del entorno, muchas veces viene de nosotros mismos. ¿Cuál creen que es ese obstáculo interno? Es decir, algo más de tipo competencia, habilidad, motivacional, actitudinal. ¿Qué cosa creen que podría ser ese principal obstáculo que nos impide a nosotros poder demostrar ese potencial? ¿Qué se les ocurre? ¿Una palabrita o dos palabritas? ¿Qué nos impide pues, mostrar el resto de ese potencial que está como que ahí dispuesto a mostrarse, ¿no? Danieli pone miedo, ok, válido. Inseguridad, ahí Brigitte puso inseguridad, gracias. ¿Qué más podría ser? El qué dirán, la inseguridad en el qué dirán, ok, ser juzgados, efectivamente. Ok. Falta de confianza, fallar, ok, suponer escenarios, falta de motivación, todos están relacionados, ¿no? De hecho, de una manera es como que nuestros propios sentimientos, como pensamientos pone Mayra Santillán, especialmente si los pensamientos son en función a lo que han comentado anteriormente, ¿no? De repente fallar, falta de confianza, inseguridad, miedo, efectivamente, va por ahí, ¿no? O sea, de hecho, si ponemos miedo es una forma de verlo, pero la forma como lo han colocado ustedes también está bastante válida. Es decir, todos estos juicios que nos formamos sobre cuáles van a ser las consecuencias en nosotros y los riesgos en nosotros si es que mostramos nuestro potencial. Entonces muchas veces nosotros obviamente nos quedamos en una zona un poco más de certezas, de seguridad, sobre todo si somos más controladores. De hecho hay bastantes también estudios que las personas más controladoras, por ejemplo, sobre su propio futuro o posibilidades, normalmente también son underachievers, es decir, son personas que llegan a alcanzar poco en la vida, porque al querer controlar mucho, no arriesgan tanto. Entonces, definitivamente, el mostrarnos a nosotros en una conversación de feedback o de retroalimentación, sí requiere tener un poco de valentía a poder escuchar una mirada que de repente en un momento nosotros no vamos a comprar. Los mismos líderes, hace poco estaba conversando con un grupo de líderes que eran como que mandos medios de una organización y sí me llamaba la atención que no siempre ellos pidieran feedback a sus reportes directos inclusive. Y entonces se movían mucho en un terreno de asunciones, de creo que lo hacen por esto, quizás piensan lo otro. Entonces es un poco empezar a atrevernos. Tiene una parte, obviamente, que vamos a ver ahora, que es como que de proceso y, ¿cómo se llama? Y ciertas consideraciones, pero no hay que perder de vista que también tiene que ver con algo más de los juicios que nos acompañan al momento de solicitar el feedback o de darlo, ¿no? A otra persona. Y definitivamente nosotros solitos no podemos resolver todos nuestros problemas, pues. O sea, como les hemos dicho otras veces, la meditación, el mindfulness, la introspección, inclusive nuestro mundo onírico, los sueños, nos ayudan a poder ver cosas de nosotros y son válidas, todas son válidas.
pero hay ciertas cosas que salen ya de nuestro rango, están en puntos ciegos de nosotros. Porque, no sé, pues porque es así, nosotros no tenemos una visión periférica de todo nuestro mundo relacional. Entonces, sí necesitamos los ojos de los demás. ¿Para qué? Para aprender, para poder cambiar, para poder desarrollarnos, crecer. Y este desarrollo, me encanta verlo siempre desde el lado de, no sé, pues, puedes tener tú a veces personas que han subido jerárquicamente en una organización o en el país, ¿no? Inclusive hablando de, como toca en el mundo, nuestro presidente, pues, ¿no? Pedro Castillo, pues, ¿no? Y de repente jerárquicamente ha subido, pero no necesariamente en el proceso ha tenido, no necesariamente digo, una actitud de aprendizaje. Entonces, no necesariamente subir jerárquicamente te lleva a desarrollarte como persona o profesional. Y al mismo tiempo, no necesariamente quedarte en una posición jerárquicamente la misma, te impide a desarrollarte. Porque si tú usas la mirada de tus compañeros de trabajo, de tus reportes, de tus líderes, de gente de la organización, business partners, etcétera, y abres espacio para solicitar retroalimentación, entonces vas a tener oportunidades para aprender cosas que no estás viendo tú, que no están en tu mapa ahorita. Entonces, esto es lo lindo de esto, es que de una manera es una predisposición a atrevernos a tener ciertos tipos de conversaciones en la organización. ¿Ok? Necesitamos a los demás. En este caso lo vamos a llevar un poco a la parte quizás más formal de cuando un líder tiene que dar feedback, pero sí tengamos bien claro que no necesariamente es algo exclusivo de tu líder directo, ¿no? ¿Qué es la retroalimentación? Obviamente es una medida saludable para ser más productivo. Perdonen que justo ha pasado un carro con una música a todo volumen y por eso han puesto a ladrar, ojalá que no los escuchen. ¿Ok? Es una medida saludable para impactar en la productividad en el trabajo, es decir, ser más productivos, pero muchas veces nos ponemos como que un poco ansiosos o temerosos de recibirlo. Entonces, ¿a qué va con esto, no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué creen ustedes que nos pasa que nos ponemos ansiosos o de repente no queremos recibir retroalimentación? No sé si a alguien le ha pasado. Y cómo se ponen pues cuando su líder o un compañero de trabajo le dice, oye, Ana María Ames, ¿sabes qué? Necesito, ¿cómo se llama?, tener una reunión de feedback contigo. ¿Qué sentimientos salen ahí? Yo diría que no siempre saltamos en un pie, ¿no? Buenazo lo que dice Jorge, es la naturaleza humana que percibe amenaza, temor. Sí, pues normalmente esas amenazas que comenta Jorge tienen que ver con que nos hemos acostumbrado a que el feedback sea cerrar brechas. ¿Qué se hizo mal? Ahí comenta Dante, ¿no? ¿Qué se hizo mal? Sí, pues apenas te dicen feedback, como muchas veces en las organizaciones hemos sesgado la retroalimentación a un feedback correctivo, es decir, de esto está sucediendo, una conducta que no me gusta, hay que cambiarla, surgen esas emociones en nosotros. Pero depende de nosotros también, culturalmente hablando, en las organizaciones, abrir el espectro y enriquecer la mirada que se tiene del feedback. ¿Ok? Entonces, obviamente pasa esto porque hemos sido como que medio que condicionados, pues, ¿no? Si siempre nos hablan de feedback correctivo, entonces me hablan de feedback que yo me asusto. ¿Ok? Pero es algo mucho más grande. ¿Y qué pasa normalmente? Nos asustamos porque percibimos el feedback como una conversación difícil. Y eso no necesariamente tiene por qué ser así. Pero si una conversación de feedback es algo que tiene cierto grado de impredictibilidad, es decir, por más que nosotros vayamos a una conversación de feedback o de retroalimentación, con una buena actitud, con evidencias, con afirmaciones que van a ayudar a sustentar una posición y un argumento, pues nosotros tampoco no somos dueños de la verdad. Y también te puedes equivocar, te puede faltar datos. Y en esa conversación pueden suceder muchas cosas. Entonces, también prepararnos para una conversación de retroalimentación y de feedback es también prepararnos a tener conversaciones en las que no necesariamente vamos a tener todo el control de lo que va a suceder. Y eso es lo que lo hace especialmente difícil. Y por eso es que las evitamos tanto. Nadie quiere ponerse en situaciones en las que de repente no sientas que tengas el control, pues los seres humanos somos como especies súper controladores, pues estamos buscando predecir la economía, predecir qué va a pasar con el dólar, con la inversión, cómo se llama con nuestras relaciones, ya hasta desde forma hasta mágica de ir al chamán, o hasta, ¿cómo se llama un poco tratar de emitir juicios sobre los demás. Entonces, sí es verdad que el feedback puede ser una conversación difícil, tiene ciertos ingredientes de conversación difícil. Por ejemplo, porque a veces el tema
afecta a ambas partes. Afecta, si eres un líder, por ejemplo, hablando con un colaborador y le vas a tocar un tema, pues puede salir que de repente en esa conversación el colaborador siente que tú no lo has apoyado o no lo has apoyado de una manera. Y de repente tú también te ves involucrado en eso. Y es válido empezar a conversarlo. La única forma de poder gestionarlo es conversarlo, digamos, ¿no? Si no se queda en algo implícito que no se llega a resolver. Los resultados son impredecibles, como comentamos, y ahí también es bueno que nosotros también nos demos cuenta cómo nos manejamos en la incertidumbre. Pensamos que podemos perjudicar la relación, y esto es algo súper, hiper, archi contra peruano, como hemos comentado 1000 veces, dentro de nuestra cultura, como que cuidamos mucho las relaciones, no queremos ser tan asertivos, decirle a alguien cuando los ha hecho mal, y eso también tiene ciertas consecuencias. Entonces, obviamente, que tú vayas preparado, que tengas un lenguaje positivo, que refleje los valores de la organización en cuanto a que haya respeto a la conversación, va a ayudar de que la relación no se perjudique, pero aún así tú puedes decir algo que la persona de repente en un momento no está todavía preparada para escuchar. Y eso también es bueno darse cuenta, que no siempre tú puedes ir a una conversación de feedback diciendo todo lo que tienes que decir. Eso pasa en general en cualquier conversación que sea clave para tú gestionar tu mundo relacional. A veces tienes que partirla en pequeñas conversaciones. Es como que si, no sé, pues, no sé si alguien nunca ha visto La Guerra de las Galaxias o no sé, Rápidos y Furiosos, no sé, cualquiera de los que hayan visto, no puedes ir a contarle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en una sola sesión, porque vas a marear a la otra persona. Tienes que ir por partes a veces, viendo qué es lo más prioritario conversar ahorita, y esta conversación primero me permite luego tener otra conversación y otra conversación, y eso es lo importante del feedback también, que no es algo que simplemente se activa en un momento del año y te suelto todo, sino que poco a poco tú vas formando estos espacios de confianza en los que has tenido pequeñas conversaciones para preparar el terreno para otras conversaciones más importantes o más profundas que puedes tener, como preparar la tierra para sembrar algo y dejarla descansar, como se hace en agricultura, ¿no? Obviamente a veces surgen emociones intensas, no necesariamente que vayan a llevar a una discusión, pero sí puede ser que alguien se sienta, no sé, frustrado o que de repente, ¿cómo se llama?, se sienta eh, de repente decepcionado o vergüenza, y es bueno también poder leer eso en la corporalidad del otro, y tú también leer tu corporalidad al momento que estás recibiendo el feedback. A veces me han comentado, y lo he escuchado en algunos líderes, decir, sí, el mejor momento para dar el feedback es ni bien sucede el comportamiento, pero no necesariamente. La vez pasada que hablamos de empatía también con Pieri, en otro webinar hablamos de este tema también, que es válido. O sea, está bien, apunta, lleva tu registro, tú también, si algo pasó con tu líder o con un par y quieres tener esa conversación, registra, un poco vamos a comentar ahora qué cosas puedes registrar, para que tengas esas afirmaciones, pero también sé consciente y sé como que escucha tu emocionalidad al momento de estar ahí, porque es una mejor manera de no dejarte llevar por por un sentimiento o una emoción. Y dependiendo qué tanto nos hayamos preparado también para esta conversación, que a veces, no sé, el ímpetu o la resolución de algunas personas nos puede llevar a tener una conversación de feedback sin haberse preparado para esta conversación. Y no es una buena idea, pues porque al ser una conversación difícil o con potencialidad de ser difícil, es importante que vayamos con cierto grado de planeamiento. Igual sabiendo que como una negociación va a haber un margen de algo que va a ser imprevisible, pero igual va a ser mejor que simplemente improvisar al 100%, ¿no? Obviamente. Hablando de conversaciones difíciles, un poco ahí puede salir ¿qué cosas entonces viene a ser más allá de cómo me puedo dar cuenta o cuáles son esos componentes básicos que tiene una conversación difícil como lo puede tener una conversación de feedback? Pues sentimientos, vamos a hablar un ratito. Diferencia entre emociones y sentimientos, no es la única, pero una que me parece bastante válida, es que una emoción simplemente es una reacción a un estímulo que pasa, ¿no? No sé, me apagan la luz ahorita y yo, me asusto, pues, ¿no? Porque, bueno, hubo un estímulo, me apagaron la luz. Pero si luego, imagínense, no es verdad, pero lo digo como en broma, se me corta la luz en la casa y yo digo, me reacciono a ese corte de luz y luego me acuerdo, uy, no apagué la luz, ahí sale un juicio y siento vergüenza. Eso, emoción más un juicio o una declaración sobre mí, ya es un sentimiento. Y en una conversación difícil, no solamente hay emociones, porque no son estímulos nomás que nos están bombardeando, sino son juicios sobre quién es mi líder para mí, con quién estoy hablando, a quién tengo al frente. Mi líder es una persona que siento que me cuida, o es una persona que simplemente, voy a decirlo horrible, pero me explota. Porque de esa mirada, que son juicios, y son válidos para las personas que los emiten, obviamente se pueden fundar y ver si que en realidad hay afirmaciones que lo sustentan o no, pero igual esos sentimientos van a surgir. Y si yo hablo con alguien, por ejemplo, si soy un líder y hablo con alguien a quien yo considero que es una persona poco comprometida
o peor todavía, siendo que es un fresco, un vivo o lo que sea, un juicio que he emitido yo, pues mi forma de llevar la conversación va a ser bien diferente a si siento que es alguien que está aprendiendo cosas, desarrollándose en la organización. Eso es bueno también tenerlo en cuenta. La identidad de quiénes somos. ¿Es alguien nuevo, se siente como nuevo? ¿O es alguien que de repente es perfeccionista? ¿O es alguien que de repente, ¿cómo se llama?, bastante controlador? ¿O es alguien que de repente, qué identidad tienes? O sea, ¿cómo te identificas tú? Y cómo esa identidad juega en esa conversación. Es importante, ¿no? No sé, pónganse a pensar, de repente, hablando de puntualidad, o de un tema de incumplimiento de puntualidad, un alemán con un peruano, pues hay identidades completamente diferentes, o un inglés y un peruano. No estoy hablando de que los peruanos no somos tenemos muchas virtudes, pero dentro de nuestras oportunidades de mejora, pues creo que acá no creo que nadie discuta, o muy poquito discutirían que somos un ejemplo en el mundo en puntualidad. Entonces nuestra identidad también como cultura va a entrar en esa conversación. Un incumplimiento, por ejemplo, ¿no? Hace poco estamos viendo una organización que está teniendo, acá en el Perú somos bien flexibles, y eso nos lleva también a cierto grado pues, no sé, como dicen, un comportamiento más espontáneo, menos estructurado que en otros países, y eso genera a veces fricciones entre un corporativo que está, no sé, pues en Alemania o en Estados Unidos, y una operación acá en el Perú. Y lo mismo cuando interactuamos o recibimos feedback de personas de otros lugares, o de otras edades, o de otras profesiones inclusive. Hay entidades ahí que también se empiezan como que a jugar en este juego que es la conversación, pues, ¿no? Los hechos, súper importante, que vayamos a una conversación de feedback o de retroalimentación, diferenciando qué cosa es un juicio mío de qué cosa es una afirmación. Porque sí pasa que los confundimos. Y ahí es donde surgen todos los problemas, o la mayoría de los problemas. Que digamos, yo asuma que algo que para mí es un juicio, como por ejemplo, no sé, em, detecté 5 errores en tu informe, y te los puedo mostrar, acá está el error 1, 2, 3, 4, 5, a que te diga yo, este informe lo has hecho apurado. No necesariamente, pues, no tienes esa información. O lo has hecho, ¿cómo se llama de forma, ¿cómo se llama?, sin darte cuenta de la importancia que tenía, ¿no? Ha sido irresponsablemente, ¿no? Estoy emitiendo un juicio ya sobre ti, y encima general. Eso empieza a cargar la conversación. Es mejor llevarlo desde el lado de las afirmaciones. Has presentado un informe con 5 errores, quisiera saber un poco cuéntame un poco al respecto, ¿no? Y la conversación se abre desde preguntas, tanto del que está dando feedback como del que está recibiendo feedback. Ambos debemos entrar en un juego de validaciones. Validar que te estoy entendiendo, validar que me has querido decir algo con una intencionalidad. ¿A qué te referías con eso? ¿Qué me querías decir? Porque si no validamos y empezamos a asumir, ahí empezamos a generar brechas entre nosotros. Y la conversación se pone cada vez más difícil. Esto también lo comentamos recientemente en un webinar, que es justamente el señor que les comenté que había fundado esta empresa de coaching basada en el desempeño y el rendimiento organizacional, que es John Whitmore, ya falleció, un maestro. Y él decía, el antídoto a la crítica es la curiosidad. El antídoto de la crítica es la curiosidad. Una conversación de feedback no debería ser abordada desde la crítica, es decir, desde las brechas que están faltando necesariamente siempre. Aún si hay brechas para cerrar, vamos con la curiosidad de decir, ¿qué me podrá decir esta persona que de repente yo no me he dado cuenta? ¿O qué de lo que me está diciendo podría tener cierto valor? Igual, el que da el feedback también podría decir, yo estoy tomando esto como algo válido y me he preparado, pero también voy con la flexibilidad de saber que de repente hay un argumento que yo no he considerado, o hay algo que de repente yo necesito sumarme ahí en cuanto a apoyo. Y sobre todo ahí, en los líderes, un mensaje súper importante es que los líderes debemos estar al servicio de nuestros colaboradores. Y estar al servicio significa preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿De qué manera te podría dar una mano, o cómo te podría acompañar en esto? No necesariamente decirles, hazlo así, así, así. Algo que vamos a ver un ratito en esta planificador de feedback que vamos a ver al final de esta reunión, es que las soluciones posibles que se van a generar en una conversación de feedback deben venir, o se sugiere que vengan, de un ida y venida, un pimponeo de cómo podemos cambiar esto, qué se te ocurre a ti también. No necesariamente vas a hacer esto. Salvo que la persona te diga, no tengo idea, y aún así hay algo que tú puedes decirle, bueno, me gustaría que pienses también en algo, y te ofrezco esto, pero me gustaría que pienses con eso, darle una vuelta. O sea, llevarlo a esa mirada más de contemplación
y de curiosidad. Es súper importante tanto para el que da el feedback como para el que lo recibe. En ese sentido, una conversación de feedback se debe manejar buscando, apuntando a que sea lo más imparcial posible, pero recordemos que la imparcialidad no es un estado al cual nosotros vamos a acceder, en realidad es como la perfección. La perfección y la imparcialidad son estados ideales, son conceptos ideales dentro de la cultura en la que vivimos. No existe algo 100% imparcial. ¿Por qué? Porque hay sesgos por todos lados. Sesgos con los que nosotros estamos de acuerdo a vivir con ese sesgo, como que, no sé, pues los ratones los hacen en los dibujos animados con las orejas redondas, cuando en realidad no la tienen redondas, ¿no? Pero ya, bueno, ya culturalmente ese sesgo lo asumimos. Y muchísimos otros más. Entonces sí es importante ir a una conversación de feedback, tomando en cuenta que nos preparamos para ella, vamos con apertura, pero sabemos que podremos salir de esa conversación con una mirada diferente a como habíamos entrado. No es una conversación para tú ir y convencer a la otra persona de que necesariamente hay algo necesariamente está mal. O sea, si tienes afirmaciones, obviamente, pero anda con la flexibilidad. Va a ser mucho mejor a que tú simplemente digas, escúchame y yo te voy a decir a ti todo lo que tengo que decirte y tú apunta. Eso no genera ese ambiente en el cual la otra persona también tiene un espacio para opinar y contraargumentar. Una conversación de feedback o de retroalimentación no es necesariamente negativa, inclusive nuestro lenguaje debe también buscar también tener un lenguaje positivo en la medida que sea posible. ¿Por qué? No necesariamente porque esté mal usar palabras negativas, pero nosotros, a los seres humanos, nos cuesta mucho pensar en negativo. ¿A qué voy? Les voy a decir ahorita un ejemplo que se me dio el nombre del autor, está acá, que lo usa siempre, mil disculpas, pero es bien bonito, que es, no piensen en un elefante rosado. Les pido por favor que no piensen en un elefante rosado. Es difícil no pensar en el elefante rosado, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No sé si se han dado cuenta si me voy a poner sí o no, ¿no? Pero si les sigo repitiendo, cada vez que me junto con ustedes, por favor les digo, no piensen en un elefante rosado, grande, con un rosado intenso y gordo. No piensen en eso, por favor. Es probable que muchos de ustedes o algunos de ustedes hayan imaginado este elefante rosado en su cabeza, por más que yo les he dicho que no lo hagan. En nuestro lenguaje también, al momento de interactuar con los... lo pienso cada vez que lo dice Brigitte. Gracias, Brigitte. Ya estaba dudando que alguien se había imaginado el elefante rosado. Pero ven, entonces a veces nosotros tenemos una conversación de feedback con otra persona y le digo, no quiero que te equivoques, no quiero que que hagas esto, no voy a permitir esto de acá. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es llevar la atención de nuestro equipo a lo que no queremos que piensen. Ya me acordé, es Simon Sinek. Simon Sinek habla de esto acá, y si quieren googlear, es un experto en temas de liderazgo, y él comenta esto acá, y me parece súper válido. No es un monólogo tampoco, por eso me encanta que acá estén hablando en el chat, comentando un poco sus apreciaciones. No es un monólogo, o sea, ambos deberían estar conversando en una sesión de retroalimentación, es más una conversación, o se busca que sea una conversación, no es un enfrentamiento tampoco, porque justamente no queremos que las personas suban la guardia. Pues. Y en ese sentido también es mucho cuidado también con cómo nosotros manejamos nuestra corporalidad al momento de tener una conversación de feedback. Necesitamos de mucha apertura y mucha flexibilidad en nuestra corporalidad para poder tener ese clima en el cual la otra persona quiere escuchar. Y es algo que lo vamos a generar con el tiempo. De buenas a primeras no voy a poder tener ciertas conversaciones con alguien porque no he generado esa relación. Entonces, si yo te hablo cosas que en el lenguaje no son un enfrentamiento, pero mi forma de decirlas son agresivas, va a surgir un clima de enfrentamiento, así mi lenguaje verbalmente hablando no lo esté promoviendo, pero mi corporalidad sí. Y en ese sentido también es algo también que podemos ir explorando, ¿no? Obviamente no representa un punto único de vista. Por eso justamente la idea de que tú veas qué piensas tú al respecto, cómo lo ves tú, y sobre eso empezar a trabajar una solución juntos. ¿Qué sí es un elemento clave? ¿Qué es retroalimentación? Es un elemento clave en la gestión de personas, fomenta el cambio positivo, fomenta la autoconciencia, es decir, que te des cuenta, que tú te des cuenta, autoconciencia, pero generada por el regalo que te da el otro. No es solamente para corregir, pues también puedes reforzar conductas.
Alguien puede tener una conversación de feedback y decirte, me encantó lo que hiciste y quiero que lo sigas haciendo y me gustaría que se lo muestres al equipo. Y eso es reforzar conductas también, con un refuerzo positivo. Es una oportunidad para también aprender nuevas formas, obviamente, diseñando nuevas formas de comportarnos, de interactuar entre nosotros. ¿Les ha pasado que alguien de repente les da feedback? No sé si pueden ponerlo por el chat ahí. No tienen que decir si ha sido sobre todo el trabajo o en otros trabajos. Esto ya depende de ustedes. Y ustedes dicen, esta persona me viene a dar feedback. ¿Cómo se llama? Y no lo compran y de repente les incomoda. No sé si pueden poner sí, sí, no. A mí me ayudaría mucho que puedan poner ahí. Si les ha pasado que alguien les ha dado feedback y ustedes han dicho, no, esto no lo voy a comprar, no tiene sentido, no, me parece que no, no es para mí o no está entendiendo la figura completa. ¿A quién le ha pasado, por ejemplo? Pueden poner un sí, de repente sí me ha pasado, no me ha pasado. Ahí sí me pueden ayudar en el chat. Sí me ha pasado, no me ha pasado, dicen el I, ok. Sí, de acuerdo al líder, comenta ahí Germán. Gracias, Germán, por... Sí, pues de acuerdo al líder. Pues, ¿qué tiene que ver? Obviamente la relación que se ha formado. No me ha pasado. Ok, qué bueno, qué suerte para los que no les ha pasado. A mí sí me ha pasado en días pasadas que he escuchado muchas opiniones de los colaboradores. Ok, y bueno solicitarlas también, ¿no? A mí sí me ha pasado, hay una pregunta y respuesta de Jantirón que está escribiendo acá, creo, hace rato. No me equivoqué. A mí también pone Rocío Merino. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que no siempre hemos formado la relación. Es como que si alguien con el que nunca en el trabajo has tenido una conversación personal, de pronto te busca y te dice, la percepción, están comentando acá, perdón, voy a leer, la percepción que tenemos de la otra persona es manda en la reunión, el tipo de retroalimentación que hará la persona, siempre hay diálogo en el feedback, ayuda porque te permite preguntar cómo hacerlo, me ha pasado a recibir feedback y no compré la idea, está justo alguien comentando eso. El feedback siempre les causa temor al despido, hay un buen punto también, a veces las consecuencias del feedback, ¿no? Y la legitimidad que tiene la persona que te da el feedback. Porque como el feedback tiene mucho que ver con declaraciones, porque hay una parte de juicios que no nos libramos, por eso hablamos de que apuntamos a la imparcialidad, pero no llegamos a una imparcialidad absoluta. Cuando tú estás conversando con los juicios de otra persona, y son declaraciones, tú tienes que dar la autoridad a otra persona para que el juicio sea válido. ¿A qué voy con eso? Es que si yo digo, por ejemplo, ahorita, declaro al Perú independiente, esa es una declaración, entonces es un juicio. Yo declaro al Perú independiente. Pero si yo no soy San Martín, pues nadie me va a dar bola. Pues. O si yo les digo a ustedes, los declaro marido y mujer, o declaro fundada la empresa, son juicios, son declaraciones que hacemos. Si yo no soy el dueño de la empresa, o si no soy sacerdote, tampoco voy a tener validez. Y lo mismo con las conversaciones de feedback. Como hay un componente de juicio, que no es el mayor, pero hay, ya sea acerca de quién es mi líder, quién es este colaborador, etcétera, no siempre validamos y le damos la autoridad al otro para que para tomar su juicio como válido. Así como ustedes no tomarían mi juicio declaro a todas estas personas que están en esta reunión casados, ahora somos un país independiente. Ustedes dirían, no, que no tienes la autoridad para hacerlo. No le damos la autoridad a la otra persona. En un proceso de coaching, algo que tiene que pasar de todas maneras es que tú tienes que darle autoridad a la otra persona para compartir su mirada y evaluar su mirada. Entonces, sí es importante dar que esa autoridad se forme con el tiempo a través de nuestras interacciones, obviamente, a través de esas pequeñas conversaciones que hemos ido teniendo en el tiempo. Que no nos pase este tema del mono en el hombro, pues, que es que nos paseamos las responsabilidades. Oye, yo creo que tú deberías de repente organizarte un poco más y el colaborador te diga, o tu parte diga, sí, lo que pasa es que tú no me ayudas en este tema. Ah, ok, entonces ahora la responsabilidad está ahora en mí. No sé si me explico, pero es como que hay personas que de repente van a buscar en la conversación que el que tenga la pelota va a ser la otra persona. Entonces tú le pides algo y ellos te devuelven un pendiente. Necesito, ¿cómo se llama hacer las compras en la casa. Ya, ok, pero dame tu tarjeta. Necesito, ¿cómo se llama sacar la basura. Ya, pero entonces compra bolsas de basura. Y en el trabajo parecido, ¿no? Necesito que tú hagas esto. No tengo claro mis prioridades. A veces va a pasar, que es verdad, y es válido mirarlo, pero también es bueno nosotros darnos cuenta cuando estamos nosotros teniendo poco accountability y decir, sí, eso es lo que yo podría revisar, mirar, para evitar pasar la responsabilidad al otro. Esto lo comento, obviamente, tiene una parte, de funcionalidad, pero también tiene una parte válida en la que la otra persona hace ciertos pedidos que ya sea el par o el colaborador puede atender. Pero igual es bueno ir a estas sesiones de retroalimentación
empoderándonos, porque la idea es que la persona salga ahí empoderada, no que salga, así sea una retroalimentación en la cual la persona un poco le movamos el piso, y es válido, que no salga sin posibilidades. Si no las pudimos generar en esa reunión, al menos, pues de repente, tómate tiempo para pensarlas y nos volvemos a juntar e intercambiamos ideas. Pero que la persona no salga ahí sin posibilidades futuras. Eso no es un buen escenario digamos, de sabor en una conversación de feedback. ¿Por qué? Porque te lleva a la inacción. Y lo que buscamos es que las personas refuercen o cambien conductas y comportamientos. ¿Okay? Y acá quería comentarles un poquito, muy brevemente nomás, sobre algo que tenemos en Great Place to Work, que es esta lógica Giftwork. Es una metodología de trabajo que lo hemos tocado también en otros webinars, y que se aplica muy bien para se aplica para muchos procesos, desde reconocimiento hasta oferta de beneficios o comunicación, etcétera, muchos procesos, pero en este caso queríamos llevarlo a cómo tener esta lógica Giftwork en conversaciones de retroalimentación. ¿Y a qué va con esto? Esta lógica Giftwork, para quienes no la han escuchado anteriormente, tiene que ver con darnos regalos. Es decir, yo me interrelaciono con otras personas, con mi jefe, con mis pares, con mis reportes directos, etcétera, buscando una dinámica como cuando nos hacemos un regalo. Entonces, hay un tema de conocerte, para hacerte un regalo que sea preciso para ti. Hay un tema de saber qué momento estás pasando tú ahorita. No es lo mismo dar un regalo en verano que en invierno, que en otoño. Si te estás casando, que si tienes un bebé, que si te estás divorciando o si estás haciendo ejercicio. El momento de tu vida también es importante para dar ese regalo, ¿no? En nuestra vida personal pasa eso. Y el regalo siempre es para generar una conexión emocional con el otro y una relación más cercana, de mayor confianza. Y el regalo normalmente genera una dinámica en la que yo te hago un regalo y tú me haces un regalo de vuelta. Entonces, esta metáfora de Great Place to Work, que se llama Gift Work, sirve para feedback muchísimo. Porque estamos buscando darnos regalos a través del lenguaje, de la sinceridad, de nuestra confiabilidad y de la recurrencia en nuestras conversaciones, para poner ciertos temas sobre la mesa que a veces se quedan implícitos y en asunciones y que no ayudan al desempeño organizacional. ¿Qué busca esto como consecuencia? Es que la gente dé más, cada vez más. ¿Por qué? Porque hay más confianza. Y necesitamos dar más para lograr cada vez más. Entonces, ¿cómo nos ayuda el gift work en el feedback, por ejemplo? Es diferente que yo me junte contigo como jefe, por ejemplo, vamos a hacer el caso del jefe, y de repente te diga, ya necesito esto de ti. ¿Para qué? Para lograr un objetivo nada más. A que yo lo plantee, que hay lo que tú vas a ganar de esto. Un aprendizaje, visibilidad, cómo se llama desarrollo de una competencia, o refuerzo de una competencia que tú quieres también trabajar. A la medida que yo lo plantee como un ganar-ganar, y ambos ganamos en esto, es bueno para ti, es bueno para mí, ese feedback va a ser más fácil que sea tomado como algo válido. ¿Ok? Voy a pasar acá, que se ha trabado acá mi mouse, perdón. Ahí está. Obviamente, cuando es algo más transaccional, que es como que lo opuesto a Giftwork, es lo transaccional, en otras palabras, lo que hacemos nosotros por hacer un check nomás a algo, es decir, como que lo cumplo, la información es limitada. Yo de repente no comparto todo lo que yo tengo que podría tocar las consecuencias de ese comportamiento, o de repente no soy sincero en todas las veces que yo he visto esa conducta en ti, y de esa manera también te limito la información. O podría ser transparente, decirte, mira, esto lo vengo viendo hace un tiempo y he estado como que analizándolo y pensando, quisiera compartirlo contigo para ver cómo lo podemos rediseñar. Es más transparente. Si es que, mientras somos más transparentes también en esta conversación, vamos a mostrar más vulnerabilidad y de esa manera vamos a también generar más confianza. Porque nadie confía en algo que está completamente blindado. Pues. Es como recibir algo, una caja negra, ¿no? En nuestras relaciones no suma eso. Cuando el feedback es regular, la transacción es como que algo fluido. No es algo que simplemente se da una vez al año. Eso también se busca en el feedback. Es decir, que esa relación de decirnos las cosas, de cómo se llama de escucharnos y de compartir cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos viendo determinada conducta en ti y qué impacto puede tener en el equipo o en el desempeño del equipo, es algo que también debe ser fluido. A mí me encanta decirlo que es como cuando le decimos a la gente que queremos que las queremos. Debería ser o es más fácil mantener el carbón prendido en esa relación cuando es algo constante. No cuando es solamente en tu aniversario,
no sé, a tu enamorado o enamorada en tu aniversario y en su cumpleaños, decirles que los quieres, ¿no? Y lo mismo, el tiempo que le damos a los demás en conversaciones refleja una importancia y una intención, que esa relación está en tu agenda. Bajo riesgo, obviamente, si nunca hablas con nadie ni un tema complicado, difícil, le das feedback, pues probablemente las cosas no vayan a cambiar, vayan a quedarse igual. Y tampoco te vas a equivocar porque las cosas van a seguir igual. Si tienes esa conversación, a veces la gente me dice, no, no le voy a decir nada, y lo dicen desde la resignación. No le voy a decir nada porque de repente, ¿cómo se llama no va a cambiar? Ya, pero si cambiara un poquito, no digo que va a pasar del 10 a un 8, pero si pasa de un 10 a un 9 ahora, y luego de un 9 a un 8, y tú también te das algo para flexibilizar, entonces sí puedes ganar. Al vulnerar un poco tu posición, hay un mayor riesgo, pero también hay una oportunidad de cambio. Acá también el miedo no nos ayuda. Salir de esa zona de decir, no, mejor no leo nada y resignación o frustración, no nos va a ayudar. Y el feedback también no debe ser un estándar para todos. O sea, la estructura que podemos tener puede ser estándar, pero qué cosa vamos a hablar, cuándo tener la conversación, sí va a ser altamente variable y personalizada. Obviamente no solamente es para hacer un check, como que para cumplir una política, decir, me toca dar feedback, o toca darte feedback, o necesito dar feedback para recibir una estrella en tal programa de reconocimiento, sino lo hacemos porque quiero construir confianza. Yo he tenido momentos en mi vida en los que he tenido que ir con una persona a una salita individual particular y decir, mira, esto me está pasando contigo. Siento esto, lo estoy interpretando así, y creo que esto pueden ser las consecuencias de esto se prolongar en el tiempo. Y la mayoría de las veces, en mi caso al menos, las conversaciones me han llevado a mejores lugares relacionales con esas personas. Inclusive personas con las que al comienzo no me llevaba tan bien, y al final terminamos teniendo una relación súper linda. Y eso sucede en la medida que uno también se dé ese espacio para tener esas conversaciones. Y eso es feedback. No es del líder a colaborador necesariamente, es las conversaciones que nos permitimos dar y tener en una organización que genera una cultura de trabajo y de confianza. Y generan un depósito de confianza más alto o más bajo. Depósito de confianza es como un tanque de gasolina, bueno, ahora que está carísima la gasolina, vamos a usar otra metáfora, un tanque de agua de repente, que mientras que más lleno esté, esa coordinación de acciones, ese trabajar, ese colaborar va a ser mucho más dinámico y mucho más enriquecedor para todos, para ti, para tu experiencia como colaborador y para la organización también. Entonces queremos tenerlo siempre lleno. ¿Cómo? A través de este tipo de conversaciones. Es una manera importante de hacerlo. Diría que de todas las conversaciones que podemos tener, feedback, la retroalimentación es una de las más potentes para lograr eso. Ahora, ya pensando un poco en los líderes, ¿cuándo debemos tener estas conversaciones de seguimiento al desempeño, de feedback, o digamos, pueden ser también dichas de muchas maneras con el colaborador? Si alguien es nuevo, por ejemplo, válido, si alguien es nuevo en la posición, obviamente hay que estar más atentos a cómo le va, cómo entiende, qué tanto entiende los procesos o la cultura, etc. Si su carga de trabajo ha aumentado, de repente necesita también ahí replantear la forma de hacer las cosas, apoyarse en el equipo, levantar la mano, pedir ayuda. Son cosas que a veces las personas, por nuestros juicios, que hablamos al comienzo y por miedo, no hacemos. Si el rol ha cambiado, yo antes trabajaba haciendo ABC, ahora veo CD. Mi cargo podría no haber cambiado. Es súper importante tenerlo esto clarísimo. Mi cargo puede ser el mismo, pero si mi trabajo ha cambiado, sí es necesario mirarlo. Si mis prioridades han cambiado, también es importante tener esa comparación de desempeño, y el feedback podría ser y sería, de hecho, una de las herramientas más válidas para esclarecer esto. Obviamente, si la persona tiene un problema de desempeño y si te pide ayuda. Lindo sería ver que nosotros veamos que con el tiempo logramos que en nuestras organizaciones el feedback sea algo que la gente se pide, que lo solicita, más que algo que te llaman y tú tienes que enfrentar. ¿Qué pasa, ya pensando en los líderes también que nos están escuchando, cuando buscas tú corregir el desempeño de alguien y de repente, qué pasa si no lo haces, o qué pasa si tus recomendaciones son, digamos, negativas o de conflicto? Pues pueden pasar muchas cosas, pero de lo que hemos visto nosotros, normalmente la gente entra a un equipo o una empresa súper motivada porque es una oportunidad nueva para reinventarse, etc. Y típicamente eso, con el tiempo, o se mantiene estable o empieza a caer. Si no hay retroalimentación, el nivel sigue cayendo o se mantiene estable, es decir, la gente no logra mayor potencial o su rendimiento cae. Si tu retroalimentación es inapropiada o es de conflicto, etcétera, etcétera, negativa de alguna manera, la productividad inclusive y la motivación puede ir cayendo, así como el gráfico acá, ¿no? Como una especie de olitas que van cayendo en el tiempo.
Y obviamente si tu retroalimentación es constructiva y tú estás atento a estos momentos de seguimiento de desempeño de tu equipo, eso también puede ser variable, pero la figura va a ir siempre yendo hacia algo cada vez mejor. Entonces, no es para asegurar que cada vez que tú tengas una conversación de desempeño con alguien, necesariamente eso va a ir para arriba siempre, pero de forma lineal así, con cierta variabilidad, pero normalmente apuntando hacia arriba. Y eso lo que buscamos es que la gente esté cada vez mejor, maximizar el potencial de las personas. Quisiera compartirles un videito muy corto de un especialista que está hablando sobre las etiquetas que les ponemos a las personas. ¿Ok? Voy a compartirlo rápidamente. ¿Por qué? Porque influyen esas etiquetas que estamos hablando en la forma como nos vemos al momento de tener una conversación de feedback. ¿Ok? Ahí, Soy Alberto Soler, estoy casado, soy padre de 2 hijos, dentro de poco 3, y soy psicólogo. Estoy especializado en psicoterapia. Hablo sobre niños, hablo sobre infancia, hablo sobre crianza y educación, para intentar contribuir a crear un poco más de conciencia acerca de qué es lo que necesitan los niños pequeños durante esas primeras etapas de su vida. Esta niña es muy buena, o un niño es muy malo, o es listo, o es tonto. ¿Hasta qué punto ahí encorsetamos su desarrollo? Tú piensa, por ejemplo, en los botes de conservas que compras en el supermercado. Esas etiquetas que tienen en el frasco se ponen muy fáciles. Una máquina va poniendo las etiquetas en serie y cuesta muy poquito de poner. Pero ¿has intentado quitar alguna? Es muy difícil. Es casi imposible. Lo pones debajo del chorro de agua caliente, lo intentas con alcohol, lo intentas con el estropajo. Es muy difícil quitar esas etiquetas. Pues con las etiquetas que nosotros le ponemos a los niños y que ponemos a otras personas, ocurre exactamente lo mismo. Que en el momento en el que nosotros ya tenemos una etiqueta puesta, casi sin darnos cuenta, acabamos comportándonos de acuerdo con la etiqueta que nos han puesto o que nosotros nos hemos puesto. Asumimos esa etiqueta, empezamos a interpretar ese papel. Pues en los años 60, en el 63, quiero recordar, el psicólogo americano Robert Rosenthal publicó un artículo en American Scientist en el que hablaba precisamente del poder de las expectativas, ¿no? Él se dedicaba a estudiar cómo las expectativas que tienen los investigadores científicos podían influir en los resultados de sus experimentos. Pues la directora de un cole de California, que se llama Lenore Jacobson, se puso en contacto con Rosenthal y juntos diseñaron un experimento para llevarlo a cabo en las aulas. Cogieron a 320 alumnos de 6 cursos diferentes al azar y les pasaron unas pruebas de inteligencia. Les pasaron unas pruebas de inteligencia más que nada para descartar que, efectivamente, para homogeneizar, ¿no? Para ver que todos tenían más o menos la misma capacidad. Pues de esos 320 alumnos seleccionaron otra vez aleatoriamente a 65 alumnos. Y de esos alumnos elaboraron unos informes falsos que entregaron después a sus profesores. Y en esos informes lo que pusieron es que esos alumnos habían obtenido en las pruebas de inteligencia unos resultados brillantes, que eran unos alumnos que destacaban muchísimo, que habían llamado mucho la atención de los investigadores y que durante el desarrollo del curso académico los profesores podían esperar mucho de esos alumnos. A la etiqueta de listos les pusieron. Eso es la etiqueta de listos, capaces, inteligentes. Total, cerraron sus carpetas y se fueron a su casa. Y cuando acabó el curso, al final, volvieron a pasar otra vez las pruebas de inteligencia a esos 320 alumnos. ¿Y sabes lo que pasó? Que los 65 que erróneamente o que falsamente habían etiquetado como más inteligentes, en las pruebas de inteligencia que se les hizo a final de curso, efectivamente mostraron mayor inteligencia, un mayor CI que el resto de sus compañeros. Y no solamente el CI, es que los resultados académicos de esos chavales y de las nenas fueron significativamente mejores que el resto de sus compañeros. No era magia, es decir, esto no es magia, esto no es brujería, esto no es el cree en ti mismo, no. Con esas etiquetas que falsamente se les puso, los profesores acabaron dando un trato diferenciado a esos alumnos. Mantenían más tiempo el contacto ocular con ellos. Les daban más oportunidades de dar una respuesta acertada cuando ellos se equivocaban. Eran más amables, les sonreían con más frecuencia. Cuando interrumpían en clase, no pensaban que el niño este no se calla, sino que, claro, es que es tan inteligente, tiene tantas inquietudes que no quiere quedarse con ninguna duda. Y fue ese trato diferenciado lo que hizo que al final pudieran despuntar. Y si además de los profesores se les hubiera dado esos informes, a los niños se les hubiera dicho a esos 65, ¿vosotros sois los listos? Hay otros estudios en los que, no utilizando la misma metodología, pero se hace algo parecido, ¿no? En el que se les transmite a los niños que son genios, que cuánto vales, qué capaz que eres, vas a llegar a ser presidente de gobierno. ¿Y sabes lo que ocurre? Que al final esos niños viven con miedo a no poder satisfacer las expectativas de los demás. Viven con miedo a fallar.
se arriesgan menos, eligen ante dos tareas, una que es más desafiante y otra que es un acierto seguro, acaban eligiendo la que es un acierto seguro, se ponen menos a prueba, porque temen defraudar las expectativas que los demás han puesto sobre ellos. Al final no es una cuestión de vamos a transmitir a los niños que son genios o vamos a... No, es ser conscientes de que las expectativas que nosotros tenemos, la mirada que nosotros tenemos, que ponemos sobre otra persona, acaba condicionando la conducta de esa persona. Y cómo los demás nos miran a nosotros también acaba condicionando nuestra propia ejecución, nuestro propio desempeño. Okay. Qué interesante ver cómo lo que comentan acá en este video, ¿no? Que la forma como nosotros, al final, las expectativas que tenemos de los demás van a condicionar un poco el rendimiento de los demás. Y eso es importante tomar en cuenta, que nosotros ya nos hemos generado como que una idea de cómo son las cosas. Nosotros no vemos el mundo igualito, pues las 80 personas que estamos acá vemos el mundo de diferentes formas. Hemos generado estos mapas mentales. Y en una conversación de retroalimentación suceden ciertos procesos basados en nuestros mapas mentales. Hay cosas que yo no pregunto, como si estoy yo dando el feedback, y hay cosas que mi interlocutor no está comentando. Es decir, borramos cierta información. Así como en este mapa que está acá, no sé, pues no hay mar, está Islandia acá y no hay nada alrededor. Hay generalización también, y esta generalización del lado de quien da el feedback es súper, ¿cómo se llama súper delicado. Yo te puedo generalizar diciéndote tú eres irresponsable o tú siempre haces esto, y este lenguaje de tú siempre o tú nunca, esto es súper dañino porque generamos juicios de valor de la otra persona y deterioran la conversación. Y también distorsionamos. Es decir, amplificamos algo que realmente era súper doloroso para nosotros, para nuestra identidad, o minimizamos algo. Y en ese sentido hay que tener esto claro, que nosotros no vamos a una conversación de feedback desde una posición de imparcialidad, sino que buscamos llegar a ella siendo más conscientes de ciertos procesos que tenemos al momento de interpretar el mundo, pues, ¿no? Para que reducirlos lo más que se pueda, o llevarlos a una conversación. ¿Hay algo que no estoy preguntando? ¿Hay algo que de repente yo no estoy entendiendo bien? Omisión, distorsión, se pueden un poco validar a través de ese tipo de preguntas, en una conversación de feedback. Súper útil al momento de ir a una conversación de feedback es hacer nuestra tarea previa, ¿no? Yo les dejo esto justamente como algo que podría servir para que ustedes vayan preparados a una conversación de feedback. Primero, que tú vayas apuntando, con algo que se llama planificador de retroalimentación, qué conductas han estado dando en esta persona. Sea tu par, sea una persona de otra área, tu jefe o tu reporte. ¿Qué tipo de conductas? Diferencia de comportamiento de conductas es algo que se da en el tiempo, es decir, es algo que es recurrente. Identifica situaciones, es decir, cuándo pasó, cuánto tiempo duró, cómo se llama en qué fecha si puedes, o en qué momento puntual, o si sucede recurrentemente, en qué momento del año o contexto suele pasar esto. ¿Qué podría pasar si es que esto no cambia? Es decir, ¿qué impacto va a tener esto en nuestra relación, el desempeño del equipo? ¿Qué consecuencias? Y lo más importante creo que es, lo cuarto, es identificar conductas alternativas, es decir, ¿cómo podría ser esto diferente? ¿Qué podríamos hacer con esto acá? Si lo quieren ver de forma un poco más estructurada, ya para ir cerrando, esta herramienta de planificador de retroalimentación lo podemos ver, poner el nombre, el cargo de la persona, el tiempo en el cargo, obviamente esto aplica más para de repente si alguien va a tener que presentar un feedback, cuándo se dio el feedback, etcétera, y tener claro, con comparaciones previas, qué cosa motiva a esta persona a esta en particular, es decir, ¿para qué hace este trabajo? ¿Por qué está en este equipo? Va a ser diferente la motivación de alguien que busca crecer en otra gerencia, a alguien que quiere desarrollarse en la posición de repente. ¿Y qué cosa quieres lograr también con esto? En términos emocionales, ¿quieres sacarlo motivado? ¿Quieres, cómo se llama, un poco energizar a la persona o ponerlo en un estado de reflexión de qué buscas con esto? Con estas un poco herramientas es válido que luego podamos ir más preparados para tener una conversación de desempeño con nuestros equipos. Yo les quiero agradecer por haberme acompañado, me he pasado un minuto, no sé si alguien tiene una preguntita, de repente quiera poner ahí por el chat, o un comentario. Un poco la idea que estamos hablando ahora es cómo trabajar estas relaciones de confianza con los demás, cómo prepararnos también para estas conversaciones de feedback, abrir el feedback a algo que es multidireccional en la organización y que nos permite mejorar nuestro potencial y impactar en el desempeño de la organización. Ok, ahí en el chat
No sé si hay una pregunta. No sé si tienen una preguntita o una reflexión o un comentario. De mi lado, les doy las gracias por haberme acompañado. Gracias, Clint. Muy buen enfoque el de la construcción de la confianza desde el feedback. Así que, nada, muchas gracias por haberme escuchado y haber compartido y haber estado tan activos en el chat. Muchas gracias, Dante, también un abrazo. Gracias, Clint. Mónica, ahí también poniendo gracias. Síganos ahí siempre en nuestras redes sociales para estar atentos a los próximos webinars que se vayan a venir. Y un abrazo, tengan una linda tarde. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Edu. Gracias.